Buenas noches, magíster. Buenas noches, compañeros. Yo voy a hablar de los puntos críticos del caso de Pedro. Como primer punto tenemos el diagnóstico y nivel de funcionamiento. Esto implica que el diagnóstico de Pedro es el trastorno de espectro autista TEA y tiene un nivel 2 según el DSM 5. La implicación de este caso es que el nivel 2 indica que Pedro necesita apoyo significativo en áreas de comunicación y comportamiento adaptativo. Como punto 2 tenemos la comunicación limitada. Como características tenemos que Pedro no posee un lenguaje funcional y esto le afecta la capacidad para expresar sus necesidades, emociones e interactuar con sus compañeros y con sus maestros. La implicación de esta característica es una barrera comunicativa que puede generar frustración, aislamiento social y dificultades en el aprendizaje. Como punto 3 tenemos el patrón de comportamiento restrictivo y repetitivo, como por ejemplo las conductas con movimientos repetitivos, intereses intensos en temas específicos y resistencia al cambio. La implicación, estos comportamientos pueden interferir en la adaptación en el entorno escolar de Pedro. Como punto 4 tenemos el contexto escolar y académico. El desafío. Pedro tiene un coeficiente intelectual promedio, lo que significa que su potencial académico es adecuado, pero las barreras comunicativas del comportamiento pueden impedirle acceder a los aprendizajes. La implicación de este interviene adecuadamente a Pedro, pero puede quedar rezagado respecto a sus compañeros, afectando su autoestima y motivación. Como punto 5 del punto crítico es la necesidad de intervención multidisciplinaria. Como aspecto clave tenemos la necesidad del apoyo especializado como terapia de comunicación y lenguaje, una estrategia educativa adaptativa para promover su participación activa en el aula, la formación del personal educativo para comprender mejor el TEA y ajustar las dinámicas escolares implica la falta de coordinación entre la escuela y la familia y los profesionales de la salud. Estos puntos críticos destacan la necesidad de implementar un plan de intervención integral y personalizado para Pedro para su futura adaptación. Muchas gracias. Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, compañeros. Las dos recomendaciones que podría yo acotar con el diagnóstico de Pedro es que hay que beneficiarse de un ambiente estructurado que reduzca las distracciones y favorezcan su concentración y organización. Como primera recomendación podríamos decir que la organización, el espacio físico, el uso de horarios visuales y lista de tareas, establecer zonas de trabajo estratégicas y específicas. La organización del espacio, como bien mismo lo dice, Pedro siempre tiene que estar cerca del maestro, lejos de ventanas y puertas u otras fuentes de distracción para Pedro. El uso de tareas visuales y lista de tareas, claramente las actividades del día le van a permitir a Pedro que marque las tareas completadas, sin las distracciones. Y establecer zonas de trabajo específicas es crear un ambiente tranquilo, libre de distracciones y realizar tareas que requieran la mayor concentración. Como segunda recomendación, yo diría que hay que implementar métodos de enseñanza personalizados con Pedro. La justificación de esto sería para que él responda mejor a las estrategias y las enseñanzas que combinan la variedad y el refuerzo positivo, ayudándolo a mantener comprometido con las actividades escolares. Recordemos que Pedro tiene TDA. Dividir, como primer punto, podríamos indicar que podemos dividir las tareas en pequeños segmentos. Como segundo, incorporar actividades prácticas y kinestésicas. Y como tercero, uso de refuerzos positivos inmediatos. El primer punto habla de brindar instrucciones claras y fraccionar las actividades de pasos manejables para evitar que se sienta abrumado. No, o sea, crear un ambiente adecuado para que Pedro no se sienta obligado, sino que se sienta motivado para realizar la tarea.
Incorporar actividades prácticas y kinestésicas, alternar actividades de movimiento o manipulación con tareas académicas más tradicionales. Y el uso de refuerzos positivos inmediatos es recompensarlos a Pedro con elogios, fichas o pequeños incentivos cada vez que Pedro complete una tarea o logre mantenerse enfocado. Yo diría que estas recomendaciones están orientadas a mejorar la experiencia educativa de Pedro, facilitando su atención, organización y participación activa en el aprendizaje. Muchas gracias. Buenos días, estimada Magíster. En esta ocasión voy a hablar sobre el caso que investigué. El caso es sobre el niño Juan. Es un niño que tiene 11 años, diagnosticado con trastorno de espectro autista, también conocido como TEA. Este diagnóstico incluye dificultades persistentes en la comunicación social, patrones de comportamiento restrictivos y movimientos repetitivos. Juan es un niño que enfrenta retos para iniciar y mantener conversaciones. Prefiere actividades solitarias y tiene una fijación intensa en temas específicos, como los trenes en este caso. Además muestra una marcada resistencia en los cambios en su rutina diaria, lo que le genera bastante estrés y ansiedad en él. Las recomendaciones que se puede dar para tratar este caso, la primera es, para ayudar a Juan recomendamos crear un entorno estructurado que le brinde a él seguridad con el uso de horarios visuales y actividades muy organizadas para que él mantenga una rutina muy clara. También es importante implementar estrategias de enseñanza personalizadas para el niño, como dividir tareas en pasos pequeños y muy claros. Otra recomendación es la de incluir terapias interdisciplinarias como terapia ocupacional para la integración sensorial y terapia cognitiva conductual, que ayudará a mejorar sus habilidades sociales y a reducir mucho su ansiedad ante los cambios. Estas dos acciones son claves para promover su desarrollo integral y su bienestar. Buenas noches, Magíster. Mi recomendación va dirigida para el niño Pedro con diagnóstico clínico de trastorno del espectro autista TEA nivel 2. Una recomendación que yo daría sería diseñar intervenciones sensoriales personalizadas. Esto implicaría implementar un programa de terapia ocupacional enfocado en la integración sensorial para ayudar al niño a manejar su sensibilidad de ciertos estímulos. Esto podría incluir actividades como el uso de objetos de textura específicas, tiempo en espacios sensoriales controlados y estrategias para calmar cuando el niño se sienta sobrecargado. Buenas noches, Magíster. Mi siguiente recomendación está dirigida para el niño Juan, de 11 años, con diagnóstico clínico con el trastorno del espectro autista TEA. Una recomendación muy importante sería fomentar habilidades sociales mediante actividades estructuradas. Esto sería diseñar actividades grupales dinámicas con apoyos visuales y guías claras que incentive la interacción con sus pares, como juegos cooperativos o proyectos compartidos, adaptando a sus intereses, como por ejemplo tenemos el juego de los trenes, lo cual esto ayudará a mejorar su reciprocidad socioemocional y comunicación social. Gracias. Basándonos en el análisis del caso documentado de Juan, como primera recomendación respecto al ámbito educativo, el docente encargado debe procurar enseñar estructuras básicas de la conversación haciendo uso de guías visuales mediante la creación de tarjetas en donde se puede iniciar conversaciones con preguntas tales como ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Qué te gusta hacer? Entre otras. Como segunda recomendación, se debe aplicar técnicas de refuerzo elogiando de manera inmediata los intentos que realice el niño al tratar de establecer una conversación, además de proporcionar pequeños incentivos a manera de recompensa, los cuales pueden ser unas pegatinas por su buen desempeño. Muy buenas noches, Magíster y compañeros.
Los puntos críticos del caso de Pedro. Pedro es un niño de 8 años con trastorno del espectro autista. Nivel 2. Presenta los siguientes puntos críticos. Deficiencia en la comunicación social. Reciprocidad socioemocional. Pedro no responde a intentos de interacción social, evita el contacto visual y muestra escaso interés en compartir experiencias con otros niños. Conductas comunicativas no verbales. Usa gestos limitados, poco comprensibles y no emplea expresiones faciales ni señala para compartir intereses. Dificultades en relaciones sociales. Tiene problemas para comprender normas sociales implícitas, lo que afecta a la formación de amistades. Prefiere jugar solo, dedicando tiempo a sus actividades muy repetitivas. Los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento. Intereses restringidos. Muestra un interés intenso por trenes, pasando horas organizando imágenes de ellos en un orden específico y mostrando intolerancia a cambios en estas actividades. También consta de movimientos repetitivos. Realiza movimientos estereotipados como aleteo de manos, especialmente en situaciones de estrés o sobreestimulación sensorial. Las rutinas rígidas. Insiste en mantener rutinas estrictas, como usar siempre los mismos utensilios para comer, y se frustra ante cualquier alteración de estas. Las intervenciones aplicadas, terapia de comunicación aumentativa y alternativa, uso de un dispositivo pictográfico para expresar necesidades, logrando avances en la solicitud de comida y rechazo de actividades tras 6 meses de intervención. La terapia ocupacional, técnicas de sensibilización para manejar la hipersensibilidad sensorial y auriculares con cancelación de ruido para entornos ruidosos. La modificación de patrones repetitivos. Usa un refuerzo positivo para introducir gradualmente nuevas actividades y flexibilidad en rutinas. Una recomendación que yo puedo hacer para este caso es la adaptación en el entorno de aprendizaje. Crear un espacio estructurado y organizado que reduzca distracciones e incorpore horarios visuales y áreas específicas para las actividades. Entre los métodos de enseñanza personalizados, podemos dividir tareas en pasos manejables, alterar actividades prácticas con academias y reforzar con incentivos positivos. Esto ha sido algo de mi parte, de acotar de mi parte, entonces quedo muy agradecida. Muy buenas noches.